La contaminación del aire por María Fernanda Álvarez, Daniel Belmar, Pilar González. Asignatura: Ambiente Natural. Profesor: Dr. Alex Becker. Palabras clave: contaminación, aire, ambiente, enfermedades, reciclar, dióxido de carbono, América Latina, empresas, industrias, transporte y prevención. En esta presentación tenemos como objetivo informarles sobre la contaminación del aire como un tipo de catástrofe medioambiental, su origen y las acciones tanto a nivel personal como industrial que contribuyen a la expansión de esta catástrofe. Las percepciones ambientales son entendidas como la forma en que cada individuo aprecia y valora su entorno e influyen de manera importante en la toma de decisiones del ser humano sobre el ambiente que le rodea. Considerando que la base de la percepción son las sensaciones, estas son producto tanto de las características de aquello que produce el estímulo y del sistema nervioso, como de la experiencia o el análisis del fenómeno experimentado, que incluye las actitudes, expectativas y experiencias previas. De esta forma, la percepción pasa de ser algo que simplemente no sucede a un proceso en el que interviene la experiencia y las vivencias personales. Conflicto medioambiental es un tipo de conflicto social, el cual se define como un desacuerdo entre dos o más personas que persiste en el tiempo. En un conflicto medioambiental, una de las partes sería considerada como el ambiente, definido por la RAE como que rodea algo o a alguien como elemento de su entorno. Por lo cual podríamos definir a un conflicto medioambiental como un desacuerdo entre el ambiente con quienes lo habitan, el cual se produce por el impacto que generan estos al habitarlo. Algunos ejemplos de esto son la desaparición de fuentes hídricas, la contaminación, la deforestación, la sobreexplotación de recursos naturales, etc. Además, el conflicto medioambiental perjudica a las dos partes, destruyendo el ambiente ocupado y dañando a las personas que lo ocupan. La Real Academia Española define catástrofes como un suceso el cual produce gran destrucción o daño. Y por otra parte tenemos la palabra medioambiental, la cual es definida como perteneciente o relativo al medio ambiente. Al tener estas dos palabras unidas en un solo concepto, nos están queriendo decir que el medio ambiente está sufriendo o pasando por sucesos los cuales le producen destrucción o daño. Un ejemplo de una catástrofe ambiental es una muy conocida por todos y de la cual sus consecuencias perduran hasta el día de hoy, la catástrofe de Chernobyl, y la cual se produjo en 1986 debido al producto de una explosión en el reactor central nuclear, la cual esparció por el medio ambiente al menos 200 toneladas de material nuclear. Si bien en la actualidad ya está bajo control, la ciudad quedó inhabitable, ya que aún existen restos de este material nuclear en el ambiente. Tipos, clases o diferentes manifestaciones. La contaminación del aire no posee prácticamente variaciones dentro de ella misma, siendo la principal forma de diferenciarla por el elemento caracterizado en provocarla, las cuales pueden ser por producto de acciones del hogar, como son los hidrofluorocarburos, producto del transporte, dados por el dióxido de carbono, monóxido de carbono e hidrocarburos. También puede ser por el producto de la agricultura y ganadería, siendo los principales el amoníaco y el metano, y en el producto de industrias, el dióxido de azufre, el plomo y el material particulado. La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire. Ejemplos de ellos son el polvo, polen y humo, en el caso de las partículas sólidas, y compuestos químicos de las fábricas y emisiones de los automóviles, en el caso de gases en el aire. El ozono es un elemento fundamental de la contaminación del aire en las ciudades, más conocido como smog. La polución del aire no solo se genera en el exterior, sino que también en el interior. Generalmente los problemas con la calidad del aire interior causan molestias y es más fácil de eliminar la fuente de contaminación. La contaminación del aire en América del Sur antes de la Revolución Industrial es difícil de cuantificar, producto de los escasos registros conservados. Sin embargo, investigadores de Estados Unidos y Dinamarca han dado un importante avance en este sentido, al hallar en un sitio de gran altitud en los Andes peruanos una capa dentro de un bloque de hielo con trazas de elementos depositados entre el año 793 y 1989. Este núcleo de hielo ha proporcionado el primer registro detallado de contaminación atmosférica generalizada por factores humanos en América del Sur,
antes de la Revolución Industrial, que comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII, y hace del glaciar Quelccaya, de donde se ha extraído, uno de los pocos lugares del planeta donde el impacto humano preindustrial en la calidad del aire se puede estudiar hoy. Los investigadores midieron la cantidad y tipos de elementos presentes en el hielo. Los resultados obtenidos muestran que la concentración de elementos químicos fueron bajas y estables al periodo anterior de 1450, antes de la dominación española, con algunos saltos que pueden coincidir con la contaminación por fuentes naturales, como las erupciones volcánicas. Los investigadores encontraron un aumento en la concentración de bismuto, el cual era confundido con plomo, estaño y zinc hasta mediados del siglo XVIII en el hielo alrededor del año 1480. Las concentraciones de varios metales aumentaron alrededor del año 1540, al menos una década después del inicio de la colonización española en América del Sur, por un auge en la minería y la metalurgia en la producción de plata. El Imperio Español forzó a los incas a trabajar en la extracción de plata de las minas de las montañas de Potosí, en la actual Bolivia, en la que era la fuente de la plata más grande del mundo. En 1572, los españoles introdujeron una nueva tecnología que multiplicó la producción y envió espesas nubes de polvo de plomo hasta los Andes, en un hecho inédito en la historia. Los vientos llevaron esta contaminación 500 millas al noroeste en Perú, donde diminutos restos se depositaron en el glaciar Quelccaya. El hecho de que podamos detectar la contaminación en el hielo desde un lugar primitivo a gran altitud es indicativo de la importancia continental de esta deposición, añade Gabrieli, quien subraya que solo una fuente importante de contaminación podría viajar tan lejos y afectar la química de la nieve en un lugar tan remoto como Quelccaya. Aunque el núcleo de hielo analizado relaciona la contaminación del aire con la minería unos 240 años antes de la Revolución Industrial, las concentraciones de metales tóxicos durante el siglo XX han superado con creces los niveles alcanzados durante la colonización española. Según los autores, estos resultados se suman al registro de los impactos generalizados sobre el medio ambiente con origen en las actividades humanas anteriores a la Revolución Industrial. Manifestaciones a través del tiempo. Santiago, siglo XX. A principios de la década de los 70, los efectos de la contaminación sobre Santiago se agudizaron, llegando incluso a hablar de urbanicidio. Una serie de mediciones efectuadas entre 1977 y 1980 determinaron que el smog supera hasta 4 veces los límites permisibles. En este contexto, la década del 80 resultó clave y decisiva en la materia, ya que al no mitigar el problema de manera estructural, se alcanzaron los niveles históricos de contaminación más altos en Santiago. Estados Unidos. Las emisiones de dióxido de carbono en Estados Unidos crecieron un sorprendente 3,4% a lo largo de 2018, alcanzando el mayor nivel en 8 años. Los analistas consideran que el aumento de los gases contaminantes mantiene una estrecha relación con la bonanza económica que ha vivido Estados Unidos desde que Trump llegara al poder en 2018 y creen que ha sido favorecido por la anulación de restricciones medioambientales del actual presidente. Osorno. La ciudad de Osorno aparece en el puesto 245 a nivel mundial con respecto a la contaminación del aire. Además, es el segundo a nivel subcontinental, lo cual representa una amenaza semipermanente para el bienestar de la población, donde los altos índices de mala calidad del aire dependen más de factores climáticos que de disminución de fuentes contaminantes, como por ejemplo la leña. Valdivia. Según un estudio reciente, Valdivia es la cuarta de las 9 ciudades de Chile más contaminadas por la combustión de leña en Sudamérica. La contaminación se basa en la matriz energética de la calefacción residencial. Dentro de los estudios indicados que el 95 y el 80% de la calefacción es por leña de mala calidad o leña húmeda. Periodicidad. En el año 2008 se registraron la contaminación del aire en América Latina en toneladas. Los países participantes
participantes fueron México, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, Perú y Ecuador. Tomaron un lapso de 10 años para volver a hacer los mismos registros, en otras palabras, en 2018. Y estas fueron las variantes. En México aumentó un 7,2% de la contaminación. En Brasil, un 18,1%. En Argentina, un 12,5%. En Venezuela fue el país donde el único que bajó su contaminación y bajó un 28%. Mientras en Colombia aumentó un 45,5%, que fue el segundo con más aumento de estos países. En Chile aumentó un 23,8%. En Perú, que fue el que más aumentó, que fue un 50,7%. Y por último, en Ecuador aumentó un 34,9%. En este gráfico podemos apreciar la contaminación del aire en América Latina basada en la concentración de las partículas en el aire. En la primera parte de este gráfico se nos enseña la concentración de partículas a nivel país, siendo el principal de América Latina Perú con 28, seguido por Chile con un 24,9, México con 20,3, Brasil con 16,3, Colombia con 13,9 y Puerto Rico con 13,7. En la segunda parte podemos apreciar la contaminación a nivel ciudad, contando las capitales de los países de América Latina, siendo el primero Santiago de Chile con 29,4, el segundo Lima de Perú con 28,0, Ciudad de México con un 19,7, Sao Paulo, Brasil 16,2 y Bogotá, Colombia 13,9. ¿Y nosotros cómo podemos ayudar a prevenir la contaminación del aire? El reciclaje es una forma de disminuir la contaminación, porque así aprovechamos todos los recursos y evitamos algunos procesos de fabricación que generan gases nocivos. Compartir transporte también es una buena forma de reducir la contaminación. Caminar o usar bicicleta son las dos maneras menos contaminantes de desplazarse. Y por último, el cuidado de las zonas verdes de las ciudades, las cuales son como pulmones que generan oxígeno. Debemos cuidar de estos espacios y contribuir en todo lo que podamos a que cada vez haya más recintos con árboles y plantas. Sin embargo, los principales aportadores de la contaminación del aire son las industrias. ¿Pero qué pueden hacer ellos? Pueden, desde acciones tan simples como emplear bombillas de alta eficiencia energética a nivel industrial, como promover el trabajo flexible en el cual los empleadores puedan transportarse sus trabajos por medios ecoamigables, e incluso el uso de materias primas, energía o productos dañinos, son algunos de los ejemplos. Sin embargo, en el caso de que sea necesario, podrían compensar su huella de carbono realizando aportaciones voluntarias a proyectos que consigan reducir el CO2 equivalente que estos producen. En una reflexión grupal llegamos a la conclusión de que a la hora de ser consciente con el medio ambiente no nos transportamos en bicicleta, no solemos usar el transporte público, utilizamos más la calefacción a leña y no solemos reciclar. Y ya para finalizar, como grupo llegamos a la conclusión de que si cada uno practicara las medidas mencionadas para disminuir la contaminación, las cuales eran reciclar, compartir transporte, caminar o andar en bicicleta, cuidar las zonas verdes, etc., el impacto no sería mayor. Pero con esto no queremos decir de que al hacerlo no contribuyen, todo lo contrario. Las industrias son las que deberían de tener más conciencia e implementar medidas para disminuir la contaminación del aire, ya que ellas son la principal fuente de contaminación. Y como se mencionó anteriormente, algunas de las cosas que las industrias deberían de hacer para disminuir la contaminación serían reducir el consumo de materias primas, energía o de productos, inscribirse en registros de la huella de carbono, contratar energía procedente de fuentes renovables, entre otros. En fin, hay muchas acciones que podemos realizar para mitigar la contaminación del aire. Solo falta tener más conciencia de ello y aplicarlas en nuestro diario vivir.